Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 42. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos que en Juan 36 habló que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis ministros pelearían por mí. El reino del Señor no es de este mundo. No usa las armas de este mundo, como nosotros ya vimos. Y en Mateo 26, cuando nos es mostrado que el Señor estaba en ese momento tan difícil en el jardín de Getsemaní, el Señor habló para Pedro, Santiago y Juan. Entonces les dijo, eso está en el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor estaba pidiendo para sus discípulos orar y velad con Él. Y el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor estaba hablando que ellos necesitaban orar, porque es así que se lucha contra los principados y potestades. Mas ellos oraron, no pudieron vigilar con el Señor. Y en el versículo 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El versículo 51 y 52, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y ahí el Señor añadió en el versículo 53-54, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Nosotros en esa porción podemos ver, el Señor había pedido para sus discípulos, los tres más próximos, que orasen y velasen con Él. Esa es una de las armas. Mas ellos oraron y consiguieron orar. No consiguieron. Mas cuando esa multitud llegó para tomar al Señor, Pedro usó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Aquí vemos a Pedro usando armas de la carne, usando la espada contra ese pequeño ejército de hombres. Él no usó oración, era para orar, pero él no oró. Y ahora él estaba usando la espada. Usted sabe que la oración es una de las mejores armas que nosotros tenemos. Mas no es fácil usar esa arma, porque nosotros tenemos la tendencia de usar las armas de este mundo. Para nosotros es mucho más fácil sacar la espada y cortar la oreja de alguien que orar. Nosotros podemos ver algo aquí que es muy importante. Mire, Pedro usó la espada. Todo lo que él podía hacer fue que cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Cuál es la eficacia de esa arma? Amados hermanos y amadas hermanas, ahora preste atención. Cuando Pedro y los demás 11 fueron llenados por el Espíritu, cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos, él se levantó lleno del Espíritu Santo
y habló com poder e com con poder y con intrepidez intrepidez. naquele dia. En aquel As día, suas palavras sus palabras compungiram, perfuraram constringieron, os corações perforaron de los três corazones mil de 3.000 pessoas personas para glória de para Deus. gloria de Dios. Está vendo aqui a ¿Estás diferença viendo entre aquí la usar a diferencia arma da carne entre e a arma do usar las armas de espírito? la carne y la del espíritu? Ele, Él, na carne, en la usando a carne, arma da carne, usando el arma de la carne, conseguiu cortar a orelha de uma consiguió pessoa. cortar la oreja de una Mas persona, no mas espírito, en el cheio espíritu, do espírito, lleno del espíritu, perfurou, perforó compungiu o coração de y 3.000 pessoas. profundizó Amados el irmãos, corazón amadas de irmãs, 3.000 você personas, amados consegue hermanos y ver hermanas. aqui ¿Usted o consigue ver poder das aquí el armas poder de las espirituais. armas espirituales? Nosso reino não é Nuestro desse reino mundo. no es de este Nós mundo. não lutamos Nosotros no segundo as luchamos regras según desse las mundo. reglas de este mundo. Nosso reino é Nuestro o reino reino dos es el céus, reino de los é o reino cielos. do nosso Es el reino Senhor. de nuestro Señor. Atos 2:37, Hechos nós podemos ver a 2:37, nosotros declaração das podemos ver pessoas que la ouviram as declaración de las palavras de Pedro. personas que Ouvindo eles oyeron estas las palabras de coisas, Pedro. compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Al oír Pedro esto, e aos se demais compungieron apóstolos: de que corazón y dijeron a faremos, Pedro y a los irmãos? otros apóstoles, varones Nós hermanos, gostamos de ¿qué haremos? discutir, ganhar Nosotros discussões, nos ganhar gusta de brigas. discutir y ganar peleas y O que é que nós discusiones, conseguimos no máximo? que es Cortar lo a máximo orelha que de alguém. conseguimos, Mas se cortar la estamos oreja no de alguien. espírito, Mas si estamos en el se Espíritu, oramos, si se estamos oramos, cheios do si estamos espírito, llenos del Espíritu, o que irá acontecer? ¿qué es lo que irá a Nós acontecer? iremos Nosotros alcançar o iremos a coração alcanzar el de corazón milhares de e millares milhares. y millares de Não é personas. isso ¿No es maravilhoso, eso amados maravilloso, irmãos, amados amadas hermanos y irmãs? amadas hermanas? Essa é a visão que Esa es la todos visión nós que todos necessitamos nosotros ter. necesitamos Aqui tener. nos é Aquí mostrado, nos es mostrado, aqui na sua palavra, na palavra do aquí en su Senhor. palabra, en la O palabra del Senhor Señor. poderia ter El Señor rogado ao Pai para mandar podría 12 orar al legiões de Señor para que anjos, mas vinieran daí 12 legiones de as ángeles, mas ahí escrituras se las cumpririam escrituras ou se não. cumplirían o Então nós no. podemos No. ver que o Entonces Senhor podemos Jesus, ver ele que el Señor nunca Jesús, reagiu na Él carne, nunca reaccionó en la carne, buscando proveito buscando próprio. provecho Ele propio. queria sempre Él que quería a siempre palavra de que la Deus palabra fosse de Dios cumprida. fuese cumplida. O Senhor sabia do El Señor poder das sabía armas del poder de espirituais. las almas espirituales. Amados irmãos, Amados amadas hermanos y irmãs, amadas é a hermanas, nossa vez de usar esta es nuestra as vez armas de usar las espirituais. armas espirituales.